en los cuidados que nosotros tenemos que tener en términos de COVID para lo que son las vacaciones, que evidentemente no nos vamos a encontrar, si bien en la escuela, vamos a estar en nuestro círculo más cercano, pero también no debemos descuidar todas las situaciones que ocurren con la cantidad de contagiados que hay diariamente. Y para ello, justamente hoy día nos acompaña don Alberto Obando, justamente, quien es magíster en educación y en salud pública, trabaja en el Cefam, en un servicio de urgencia, está ahí in situ con todos los pormenores que han pasado con este tema de la pandemia durante todo el año, así que también hoy día nos va a ir comentando algunas situaciones que han vivido y que nosotros no podemos de pronto dimensionarlas por lo que sale en la televisión, sino porque no estamos ahí. Y don Alberto justamente se encuentra ahí donde se dice las papas queman y hoy nos va a ir comentando ciertas tips y ciertas cosas que nosotros tenemos que, como personas, como ciudadanos y además como miembros de una familia, cuidar a nuestro entorno. Además, él hace clases de salud pública y ginecología. Él es quien nos está acompañando con las cápsulas de sexualidad, que nosotros vamos a ir partiendo ya para lo que es 2021, marzo, en UTP, trabajando directamente lo que es la sexualidad como tal, así que también hemos llevado un trabajo mancomunado desde más o menos mitad de semestre. Así que les dejo acá a Jennifer, no sé si Jennifer, ¿tienes algunas palabras que decir? Eso, que agradezco también este encuentro y aprovechando que llegó don Daniel para que es nuestro director, para que haga el saludo. Y así que, don Daniel. Ok, gracias, profesores, estimados colegas. Estamos en un evento sumamente especial y gratificante para nosotros como unidad educativa, contar con la participación de el especialista, el académico, el doctor don Alberto Obando de la Universidad Bernardo O'Higgins, con la cual hemos tenido ya hace como 3 años intercambio de diversas materias. Primero comenzó esto en el área de las ciencias sociales, con los profesores, con los intercambios, con alumnos en prácticas, futuros docentes, y así hemos ido profundizando esta relación que ya es una alianza estratégica con la Universidad Bernardo O'Higgins, y ahora estamos buceando en otra área que reviste mucha más importancia por el contexto que estamos viviendo, que es la epidemia que se ha estado viviendo a nivel mundial y obviamente que nos ha afectado a nosotros, y creemos y tenemos la certeza de que el señor Obando va a hacer un aporte significativo, porque además ya me han entregado otras informaciones, tanto Javier como misma Jennifer, de que el académico de otra manera estaría, digamos, comprometiéndose para también trabajar a futuro en su área, ya que es la salud pública, especialmente después ingresar al área, digamos, chica, que es bastante contingencia con nuestros estudiantes, que es el asunto de sexualidad, que es un tema que no es menor y que lamentablemente nuestra juventud, nuestros estudiantes, son pésimamente orientados, ¿ya? Porque lo orientan sus pares, ¿ya? Entonces, no es una mirada de la especialista, no es una mirada del académico, no es el científico, ¿ya? Sino que se dan por los datos, por lo que dice el amigo, la amiga, y bueno, los resultados, en especial embarazos precoces, digamos, las enfermedades sexuales, digamos, están a la orden del día. Es una realidad. Así que yo quiero agradecerle personalmente, al menos en forma virtual, ya tendremos el agrado de poder compartir algo en nuestro establecimiento con el doctor Alberto Obando, digamos, y agradecerle sinceramente porque obviamente este va a ser un aporte para un mayor crecimiento integral, holístico, que nosotros como dirección queremos tener con nuestros estudiantes. Además, especialmente el asunto de esa sexualidad que cada día es más precoz, ¿ya?
a diferencia de la época en que uno vivía, ¿ya? Por lo tanto, creo que desde ya va a ser un aliciente para que podamos tomar este tema con mayor responsabilidad y con mayor profundidad y conocimiento, entregado por un especialista. Ahora nos vamos a abocar a lo que es la prevención del COVID, especialmente lo que es cuidado. Ya las autoridades estaban hablando sobre el encuentro para esta fiesta, digamos. Sabemos lo que está pasando en Europa, ¿ya? Por no preocuparse mucho del tema, entonces nosotros queremos ir anticipándolo de esto. Así que, don Alberto, le agradezco sinceramente su buena disposición de trabajar con nosotros y esta alianza que dure mucho en beneficio de nuestros estudiantes y de nuestra generación. Muchas gracias. Don Daniel, Javier, Jennifer, nada más que agradecer el espacio que ustedes a nosotros nos dan. Yo represento a una escuela, ¿cierto? Una escuela de formación profesional, la Escuela Obstetricia, y también, ¿cierto?, en el contexto de los programas colaborativos que realiza la universidad con las entidades que tienen convenio. Entonces, nosotros quisimos este año poder tener lazos un poco más potentes, ¿cierto?, con escuelas, porque sentimos que es una necesidad poder trabajar en el ámbito de la sexualidad y el ámbito reproductivo. Sobre todo con nuestro grupo de adolescentes que muchas veces lo tenemos tan abandonado, ¿cierto? Y que es tremendamente relevante trabajar con ellos. Así que nada, a nombre de la Escuela Obstetricia de la universidad, a nombre de los programas colaborativos, a nombre de todas las personas que trabajan, ¿cierto? Y que yo soy un representante de un montón de personas, darle las gracias, ¿cierto? Y a Jennifer, que pudimos establecer el contacto, a Javier también, que hemos tenido más de alguna reunión conversando y que hemos ido allanando, y ahora con usted, don Daniel, allanando un camino que ojalá sea muy fructífero. Este año ha sido tremendamente complejo, hubiésemos querido que esto hubiese sido presencial y que trabajar con sus lolos, ¿cierto?, de manera más cercana, pero ya vamos a tener espacio para eso. Creo que esto es un avance y como se lo comenté en algún momento a Daniela y Jennifer, nuestra intención es trabajar por harto tiempo, ¿cierto?, con el colegio y hacer un trabajo más permanente y establecer puentes de comunicación que nos permitan en el fondo crecer a todos, crecer absolutamente a todos. Así que nada, aquí aportando un granito de arena de lo que uno pudiese evidenciar, orientar, educar. Que nada, muchas gracias por la invitación y por esta reunión un poco extraña, pero reunión al fin y al cabo. Ok, bien. Jennifer. Sí, muchas gracias también. Alberto, el espacio ya, Alberto, es todo tuyo para que nos cuentes y nos informemos y aprendamos. Primero, ¿cierto? Yo, a veces uno se siente un poco complicado cuando le dicen profesor. Yo no soy profesor, son ustedes los profesores. Yo me saco el sombrero, ¿cierto?, por todos los profesionales que enseñan y educan alumnos. Uno es profesor de manera circunstancial. Yo me he ido formando, ¿cierto?, con herramientas pedagógicas, pero son ustedes, ¿cierto?, los que tienen todos los elementos y son ustedes los profesores. Uno es un profesional que aprendió educación o técnicas educativas y un montón de cositas en el camino. Así que mi más sentido reconocimiento para ustedes, ¿cierto?, poder hacer la función que realizan y sobre todo en una comunidad, ¿cierto?, educativa que tiene ciertas particularidades. Yo estaba pensando durante la tarde de qué manera afrontar esta conversación. Y hablar del COVID no vine con la intención de dar una clase magistral de lo que es el virus, ni sus características epidemiológicas, ni cómo es la proteína, porque eso, ¿cierto?, queda para todos los equipos científicos, ¿cierto?, que están trabajando full en este momento para poder tener una solución final a esta problemática. Nos pilló de improviso, sí. Yo veo a varios de los presentes en este momento que tenemos diferentes edades. Yo en lo personal tengo 50 años y yo creo que va a ser la primera y espero la última pandemia de mi vida. La última había sido por allá por los años 1927, creo. Y espero ver la última, porque ha sido realmente complejo. Conversando en alguna oportunidad con Javier y con Jennifer,
conversamos, justo me pillaron en un día con turno, en la cual, ¿cierto?, yo estaba con todo mi aparatejo, y habíamos tenido días duros, habíamos tenido un día muy duro, y no los quiero, ¿cierto?, contar todo lo que hemos vivido desde marzo a la fecha, pero sí testimoniar un poco mi relación que tiene con la parte clínica y con la parte académica, que es también lo que a ustedes también les importa. La epidemia, primero decir que es una realidad. Es una realidad. Aún tenemos personas y comunidades que no creen que esta situación sea una situación real. Y es una realidad. Los motivos por los cuales muchas de nuestras comunidades no creen, yo creo que es para análisis para los sociólogos, para otro tipo de profesional, pero tenemos personas que aún no creen, teniendo cerca ya de 21.000 muertos. Tenemos 21.000 muertos en Chile, sumados, ¿cierto?, los pacientes confirmados con los pacientes que tienen sospecha de COVID. Y eso no es una casualidad, eso no es algo aleatorio, eso no es algo que haya traído el destino acá. Trabajar en pandemia, hemos aprendido a trabajar en pandemia, hemos aprendido a educar en pandemia. Ustedes como profesores, como educadores, como formadores, yo creo que se han tenido que reinventar un par de veces por lo menos para poder ver de qué manera enviamos un mensaje a nuestros alumnos. Y nosotros también, y en todas las instituciones educativas, hemos tenido que reinventarnos para poder entregar un mensaje educativo. Pero eso no ha sido todo, porque ese mensaje educativo se ha visto entorpecido o ha estado intervenido por la pandemia, por alumnos enfermos, por familiares enfermos, por familiares fallecidos, por personas en estado crítico, por personas en UCIs, por personas en estado, ¿cierto?, terminal de la enfermedad, en personas que se han recuperado pero con consecuencias para la salud, porque el virus es algo que se habla muy poco del virus todavía, que son las repercusiones que tiene este virus en la salud de las personas post-enfermedad. Creo que en un principio se envió mal el mensaje que mataba mucho a personas adultas, y eso en efecto es verdad. Tiene mayor predilección el virus, ¿cierto?, con las personas adultas, y especialmente con las personas con factores de riesgo como hipertensión, como diabetes, como tabaquismo, como cáncer. Tiene predilección el virus con esos pacientes, con esas personas. Pero también ataca a personas jóvenes, también afecta a adolescentes, también afecta a niños y también afecta a guaguas. Y nosotros en los turnos hemos visto fallecer recién nacidos de 2 días por COVID. Y hemos visto fallecer jóvenes, adolescentes, como tal vez más de hay alguno en esta sala, por COVID. Entonces lo hemos visto. ¿Son muchos? No son muchos. Si vemos la estadística, este virus mata poco. 2%, 3%, 4% en los países más complicados. Pero deja una secuela importante y enferma a muchos a la vez. Es un virus que se transmite con mucha facilidad. Y eso nos ha puesto un desafío en la parte educativa. Así como yo me imagino el director y todo su plana directiva han estado imaginando, craneando cómo volvemos a la presencialidad. ¿Sí? Porque estamos todos complicados en la universidad y toda la universidad estamos todos pensando en lo mismo, los colegios, los liceos. ¿Cómo volvemos a la presencialidad con una sala donde hay 35, 40 alumnos? 30 alumnos, 40 alumnos. Epidemiológicamente es un suicidio. Estamos complicados por eso. Yo partí diciendo delante que fui a Santo Tomás a hacer clase ayer, que no iba hace como un año, justamente por pandemia, y el aforo era de 6 alumnos, y mi curso original son 40, y tenía solo 6 alumnos en la sala. Pero eso no se da en todas las instituciones. Entonces, cuando uno se plantea cómo prevenimos el COVID, tenemos por un lado la situación inminente de las fiestas de fin de año,
Tenemos por un lado la situación inminente de las vacaciones y de qué manera nos vamos a cuidar. Y las medidas las han dicho todas las autoridades, bien o mal, eso se discute después, pero la medida es distanciamiento social y uso de mascarilla. Y dentro de todo aquello están las medidas básicas como el lavado de manos, ¿sí? Y utilización de alcohol gel, que el alcohol gel por lo demás, profesores, dura solo para 3 lavados, para 3 ocasiones. Es decir, yo utilizo alcohol gel 3 veces y a la vez número 4 yo tengo que lavarme las manos. ¿Sí? No puedo estar todo el día con alcohol gel. Y eso es súper importante saberlo. ¿Ya? Tener, ¿cierto?, las medidas de filtro al ingreso. Nosotros hemos estado debatiendo respecto a la temperatura. Si nosotros nos hemos dado cuenta, ¿cierto?, en todos los lugares toman temperatura. Toman temperatura en el mall, toman temperatura en la feria, toman temperatura en los colegios, en las universidades, en todos lados toman temperatura. La pregunta ¿es útil la toma de temperatura? Sí, pero no asegura absolutamente nada. Absolutamente nada. El coronavirus se comporta como una gripe en la gran mayoría de la población. Y si yo preguntase, ¿quién de todos ustedes tiene hijos? Lo más probable es que un porcentaje importante me diga de ustedes que tiene hijos pequeños o ha tenido hijos pequeños. ¿Y cómo se comportan las gripes en los niños pequeños? Picas de fiebre, el niño anda con secreción nasal, el niño cae en algún momento, ¿cierto?, producto de la fiebre, después se levanta de nuevo, corre, juega, sube la fiebre, vuelve a caer de nuevo, ese cuadro dura como 3 o 4 días y después el niño comienza una etapa de mejora. El coronavirus se comporta exactamente igual. Entonces, si yo tomo una temperatura en un niño, en un adolescente, en un estudiante de ustedes, que el Lolo en ese momento está sin fiebre, que en un porcentaje importante de la población es asintomático o con síntomas muy leves, un niño, un adolescente es capaz de contagiar a 3, a 4 personas. Y los niños pequeños, algunos de ellos son mega contagiadores. Es decir, se han realizado algunos estudios en los cuales niños pequeños pueden o tienen una carga viral en sus fosas nasales y en boca hasta 20 o 30 veces más que un paciente UCI, sin hacer síntomas. Imagínense, compañeros, colegas, lo grave de eso. Un adolescente, un niño que tenga portador de coronavirus, pero asintomático, puede contagiar 10, 20 niños en una sala, ¿cierto?, si no se toman las medidas. Y de punto de vista de salud pública eso sería catastrófico porque esos niños llegan a la casa. Esos niños contagian a sus papás, contagian a sus abuelos, contagian a sus vecinos y continúa la cadena de contagio. Creo que una buena medida fue dejar a los niños en la casa. Es una opinión del punto de vista de salud pública. Cada uno tiene una opinión, cierto punto de vista de educación, si fue una medida apropiada o no, y uno tiene, cierto, también la percepción. Desde el punto de vista netamente de salud pública, creo que fue una excelente medida dejar a los niños en la casa, porque evitó una catástrofe mayor, ¿ya? Y una catástrofe de proporciones. Menos mal que los lolos fueron confinados, ¿cierto?, a domicilio, y ahí después nosotros nos hacemos los análisis de qué manera estos lolos estudiaron, se prepararon, si existían las condiciones en su casa, ¿cierto?, si existía internet, computadores. Eso también es una gran problemática que hemos visto en todas las instituciones, en un porcentaje importante, no en todas, en un porcentaje importante de instituciones acá en Chile. Pero fue una buena medida, creo que desde el punto de vista de salud pública. Evitó una catástrofe mayor, mucho mayor. Pero las cosas se nos vienen encima. Nosotros creemos que nunca se nos ha pasado la primera ola. Se acabó la primera ola masiva, pero nunca hemos dejado de tener pacientes positivos. En el día que menos casos tuvimos 900 pacientes. Y como decía Javier, ayer tuvimos 2.100 pacientes. Si yo multiplico 900 pacientes por 10, por 12, que son los días más o menos de cuarentena,
tengo 9.000 pacientes activos. Y si multiplico los 2.000 por 10, tengo 20.000 pacientes activos. O sea, jamás hemos perdido la primera ola. Tuvimos una baja en los casos, pero nunca ha pasado la primera ola. Y ahora nos encontramos con, es esto como un tsunami. Viene la primera ola, no se acaba la primera, viene la segunda, que es más potente, y viene la tercera, ¿cierto?, que suele ser la más destructiva. Ojalá no lleguemos a eso. Nuestros compañeros siempre dicen que nosotros somos alarmistas, que nosotros somos un poco exagerados, pero no es así. Yo tengo la fortuna, como decía el director, como decía Javier, trabajo en un servicio público de población vulnerable, de población que tal vez puedan ser sus alumnos, de estratos medios bajos, de población con carencias, y yo sé, o nosotros como equipo sabemos, ¿cierto?, lo que es trabajar con esa comunidad. Sabemos los problemas de hacinamiento, sabemos los problemas de hambre, tal cual, de hambre. Sabemos los problemas de conexión. La conectividad a veces pasa a ser un segundo plano frente a las situaciones de hambre, de cesantía, de pobreza, de marginalidad. Lo sé porque trabajo en un servicio público, insisto, población vulnerable, y sé cómo esa población ha sufrido. Sin embargo, también hemos visto cómo esa población no se ha cuidado. Entonces, es un contrasentido. Tenemos esa duda vital. La pregunta es, ¿habrán tenido todos los medios para cuidarse? ¿Sí? ¿Habrán tenido cierto alcohol gel? No creo. ¿Habrán tenido cierto lisoform? Tampoco creo. ¿Habrán tenido ciertos elementos de cuidado? No. Mascarillas. Mascarillas. Yo le pregunto, profesores, ¿ustedes tienen mascarilla en este momento para recibir a sus alumnos? Cuando una mascarilla de las que nosotros usamos, la mascarilla más tradicional, dura 3 horas. Después pierde la efectividad. Es decir, yo necesito, en un curso que lo tenga entre 6 y 7 horas, necesito 2 o 3 mascarillas. Siempre y cuando este lolo no se moje la mascarilla. O esta lola no se moje la mascarilla. Entonces son muchas las cositas que tenemos que hacer para volver, ¿cierto?, a la presencialidad, creo yo. Es una opinión muy humilde desde el punto de vista de la salud pública. Y como bien decía Javier, ¿cómo nos cuidamos ahora que estamos ahí está en la esquina, ¿cierto?, la Navidad? Mascarilla, lo más relevante, mascarilla. Mascarilla. Hemos tenido pacientes contagiados con coronavirus y han compartido y coexistido con adultos mayores sin contagiarlos, porque ellos sin saberlo han usado mascarilla las 24 horas. ¿Qué nos dice eso? Lo que dice la ciencia, que la mascarilla es uno de los elementos más relevantes para la transmisión del virus. Entonces, si yo uso mi mascarilla permanentemente, el riesgo de contagio disminuye mucho. No lo transforma en cero, pero sí disminuye mucho. Entonces, profesores, educadores, díganle a sus alumnos que usen mascarilla, sí o sí. En este momento, la cantidad de contagios va aumentando, pero cambia el grupo. Está transmitiendo la enfermedad el grupo entre 20 y 35 años. Ese grupo está transmitiendo la enfermedad ahora, cambió. Y eso nos dice, ¿cierto?, que es el grupo que por supuesto más sale, el grupo activo laboralmente más movedizo, ¿sí? Pero también hay grupos de personas que se están juntando y lo vemos en las noticias, ¿cierto?, haciendo fiestas, haciendo reuniones, haciendo juntas, sin las medidas de prevención. Entonces, cuando ese lolo, esa lola, es adulto, porque esto ya no es solamente culpa de los lolos, es adulto que dice, yo no me voy a enfermar, tal vez él no, pero otro sí. Y ese otro puede morir. Es muy simple eso. Esa persona tal vez crea que el virus no lo va a dañar, pero sí ese virus puede dañar mortalmente a otro. O puede dejar, como decimos nosotros, mortalmente herido a otro, con lesiones pulmonares a permanencia. ¿Sí? Y lesiones pulmonares importantes, con pérdida de la capacidad pulmonar de hasta un 40-50%. Eso significa que si yo subí una escalera antes de manera tradicional, post-coronavirus, tal vez no pueden subir el daño. Porque el daño pulmonar se demora hasta 6 meses en recuperarse un pulmón, siempre y cuando ese paciente no tenga todos los factores de riesgo. Entonces, ahí va el primer mensaje, profesores. Puede que a mí no me mate, pero si yo transmito, voy a matar a otro.
y yo no sé quién es ese otro, ¿sí? Puede ser un adulto joven. Vean, profesores, en algún momento de su tiempo personal, algunas estadísticas de quiénes son los pacientes que hemos tenido más en UCI, pacientes entre 35 y 50 años, muchos, y eso no tiene relación con la mortalidad del adulto mayor. Ellos mueren, pero los pacientes UCI son pacientes adultos jóvenes, adulto joven, adulto medio, en ese grupo está, y son personas que van a quedar con secuelas. No sabemos cuáles todavía. Aún no están saliendo todos los estudios de secuela de coronavirus. Por ejemplo, veo aquí en el auditorio algunas personas jóvenes. Se está demostrando, ¿cierto?, que el coronavirus puede dejar con disminución espermática a los hombres de manera permanente. Es decir, puede producir infertilidad. Son estudios muy iniciales, pero se ha demostrado cierto contenido viral en secreciones espermáticas con disminución espermática. Entonces, ya tengo una secuela, ¿cierto?, que nadie tenía considerada. Aparte, y no tiene relación con el daño pulmonar. Porque todos hablamos de pulmones, pero el coronavirus está produciendo daño y está produciendo repercusiones en otros órganos, ¿sí? Y eso es importante saberlo. ¿Por qué? Primero que nada porque somos una comunidad, ¿sí? Y hay que enseñarle a nuestra comunidad que si a mí no me mata, puedo dañar a otro mortalmente o dejarlo herido de muerte. Y por favor entiéndase herido de muerte con secuelas, ¿sí? Y nuestra juventud, que creo yo que también han hecho muchas cosas, son también los portadores de esta información, que la transmitan a sus pares, ¿sí? Que sean capaces de poner frenos, pero también a los adultos. También a los adultos. Profesores, si me disculpan, un minuto que mi hijo, si lo va a quemar la casa, un minuto. Sí, no hay problema, Alberto. Quiero agradecer también, aprovechando este momento, partimos con 2 estudiantes, Alexis parece que no lo veo, no está, y partimos también con que Gili la había saludado, es Berlín. Y quiero agradecer a todos los estudiantes que han ido recordando seguramente, gracias a sus profesores jefes, y profesoras jefes esta reunión. Así es que mucha atención, chicas y chicos, porque yo considero que igual Alberto nos está diciendo cosas que no la dicen en la tele, información que es mucho más relevante, que nos puede servir igual. Justamente habíamos planeado con Javier y Alberto esta reunión, porque como se vienen las vacaciones, el calor también se hace más insoportable, entonces uno quiere salir, a veces se olvida un poco este foco de contagio, entonces, y en un paréntesis también, porque yo sé que había un estudiante que tenía una pregunta, Gili también hizo una pregunta, en algún momento Alberto va a dar el espacio para las preguntas. Ya, perdón, es que mi hijo había tomado pintura. En fin, ¿en qué me quedé? Ya, en la transmisión de información. Como bien decía don Daniel, nosotros somos transmisores no solamente de conocimiento, creo yo, sino que también de valores y de otros elementos, ¿cierto?, que forman una persona. Entonces, el transmitir esta información, como decía la profesora Jennifer, habemos pocos, somos 15 en este momento, y creo que 15 es súper valioso. Si nosotros lo multiplicásemos a cómo se transmite el coronavirus, en este momento somos como 60 personas. Si el coronavirus infecta a 1 por 3 o por 5, en este momento somos más o menos como entre 60 y 100 personas. ¿Sí? Si, por ejemplo, la profesora Gillian, si la profesora Gillian transmite esto a 5 personas, estaremos haciendo la misma labor como se transmite el coronavirus, 1 por 3 o por 5. Entonces ya tenemos 5 personas ganadas. Por eso para mí es tan valioso, aunque tengamos 1, 3, 4, 5, 10, 20, 60 personas, siempre vamos a transmitir el conocimiento por 3 o por 4, y eso es relevante. Entonces, profesores, alumnos, directivos, hay que estar atentos. Esto no ha pasado ni mucho menos.
Se nos critica porque somos alarmistas. No somos alarmistas. Yo trabajo en un servicio público, vuelvo a insistir, y hemos visto una alza sostenida de casos y ya de consultas y ya de pacientes en estado más complicados. Se siguen muriendo todos los días personas, y eso por favor no olvidarlo. Vean las estadísticas, enseñen a sus alumnos a ver las estadísticas. Están muriendo entre 10 y 50 personas diarias. Entre 10 y 50 personas diarias. Hasta 80 fallecidos hemos tenido esta semana. 80. Eso no tiene ninguna relación con que esta cuestión pasó, en absoluto. En absoluto. Entonces, manos, mascarilla, es clave la mascarilla, lavado de manos, sí, frecuente, uso de alcohol gel por 3 veces y la mascarilla, ¿cierto? Ojalá un recambio de al menos 2. Esto yo lo digo con absoluta tristeza, ojo, porque uno a veces cacerrero cuchillo de palo. Yo le comentaba el otro día a Javier y a Jennifer en una reunión que tuvimos, a nosotros nos dan entre 1 y 2 mascarillas diarias. Entonces, en todos lados se cuecen habas. Nosotros que estamos en contacto directo con nuestros pacientes, que ahora que estamos con pleno calor sudamos, pero mucho, se nos moja la mascarilla, tenemos entre 1, 2 y a veces 3 mascarillas diarias. Situación que es absolutamente insuficiente, absolutamente. Entonces, y es muy chistoso porque nosotros tenemos que hacer una filita cuando ingresamos al turno y nos pasan las cositas como si fuera un rancho. Y nos pasa así como, toma, ahí está tu pan, ahí está tu set, ahí está tu set, ahí está tu set. En fin. Y el traje, 1 por día. No tenemos más. 1 por día. Entonces, profesores, hemos tenido que trabajar en esa condición. Hemos tenido que aprender a trabajar con aquello. Y cuidándonos. Yo me imagino que todos nosotros tenemos familias, los estudiantes que están en este momento presentes, ¿cierto? Que ojalá después se identifiquen para saber quiénes son. También tienen sus familias, tienen sus papás, abuelos. Hay que cuidarlos, hay que cuidarlos. Un mensaje que les tenía preparado para hoy día. Paciente que se ha hecho el PCR y ha salido negativo, por favor, díganle a ese paciente, a esa persona, a ese familiar, que no lo exime de la enfermedad. Me he encontrado con muchos pacientes que se hacen un PCR, salió bueno y van a hacer la vida loca, como si esta cosa, me salió negativo el PCR y como que se olvidaron del mundo y hacen la vida loca. No, el PCR es como una fotografía. En ese momento no lo tienes, pero te puedes contagiar mañana. ¿Ya? Entonces hay que hacer hincapié en eso también, que el hecho que salga una PCR negativa no exime que yo me vaya a enfermar. Y eso, profesores, yo creo que ustedes se van a ver enfrentados en algún momento si esta pandemia continúa, porque nuestra predicción es que no van a vacunar a toda la población antes de junio del próximo año, así que lo más probable es que volvamos el 1 de marzo, porque hasta donde tengo entendido, según el Ministro de Educación y según la institución, se debería volver el 1 de marzo. No sé si estarán las condiciones para volver. Si nosotros fuéramos magos, ¿cierto? Sería una maravilla, pero no lo somos. Nosotros creemos que bajo lo que está ocurriendo ahora, en enero, febrero, deberíamos tener otra catástrofe. Y deberíamos iniciar marzo en las mismas condiciones que partimos este año. Entonces yo creo que es ahora cuando hay que delinear algunas condiciones, algunas situaciones, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a volver, cómo van a tomar las decisiones las comunidades educativas, universidades, colegios, liceos, jardines infantiles, etcétera, para poder afrontar lo que se viene. Yo creo que vacunación, no vamos a tener la vacunación completa hasta junio, por lo menos junio. Y según lo que proyecta el MinSal, no van a vacunar algunos grupos que son importantes desde el punto de vista de salud pública, por ejemplo, niños. No van a vacunar niños ni adolescentes, y son los que más transmiten, ¿sí? Pero tendremos cubierto al grupo de adultos mayores, tendremos cubierto, ¿cierto?, a los grupos más vulnerables, pero vamos a tener un grupo importante de personas en UCI.
que van a ser justamente el grupo que no va a ser vacunado en una primera instancia. Entonces, no se me van a morir o no se van a enfermar tanto, pero sí podría tener un grupo importante en UCI. Y nada, nosotros cruzamos los dedos porque eso no ocurra, porque estamos cansados, agotados. Profesores, gente de salud, estamos cansados y eso es verdad. Es una gran verdad, los equipos están reventados en los hospitales, los servicios clínicos, las UCI, en los CEFAM, porque nosotros no tenemos contacto a veces con pacientes críticos mucho, pero sí estamos haciendo trazabilidad, ¿sí? Estamos haciendo contención, ¿cierto?, comunitaria. Trabajamos con escuelas también en la comuna donde yo trabajo, y trabajamos con colegios, ¿cierto?, haciendo trazabilidad en colegio, en apoderado, entonces estamos buscando el virus por todos lados. Y eso, profesores, no sé si esto es muy pesimista o no, trato de que así no sea, pero yo creo que es una realidad posible que el 1 de marzo estemos en una condición bastante compleja de nuevo. Llegan 40.000 dosis de vacunas pronto, a fin de año, pero esas 40.000 dosis son realmente 20.000 nomás, porque son 2 dosis. Entonces ya comenzaron, ¿cierto?, las discusiones de quién se vacuna primero. Nosotros nos reímos, ¿no?, en realidad en salud pública. No es, es una risa como chistosa, porque en realidad, ¿quién se vacuna primero? Si es, no sé, pues un personaje de farándula, si es una persona, qué sé yo, no sé, nos da risa eso, porque en realidad las primeras personas que se deberían vacunar son nuestros adultos mayores, ellos deberían hacer fila para vacunarse, y nuestros compañeros de los servicios críticos y de salud. Deberíamos vacunarnos. Y nuestras familias, no sé, todos son relevantes, ¿sí? Pero nos da risa un poco quién se vacuna primero. Director, usted sería el primero en vacunarse, teóricamente. Técnicamente, usted sería una de las personas seleccionadas para vacuna. Y todos aquellos que estemos, ¿cierto?, caminando a los 50, seríamos candidatos fijos de vacuna, porque también está considerado el bloque educativo. El problema es que yo no me puedo vacunar porque tuve una cirugía, digamos, cardiovascular, y estoy tomando coagulantes por un año. Chuta, Me colocaron unos stent en las coronarias. Y es un año de proceso para que el aparato. Así que voy a ver a quién le cedo al orientador para que siga orientando. Director, me imagino que está en cuarentena estricta entonces. Más o menos solamente. Más o menos. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Esto no es una broma. Insisto, es el mensaje, no es un juego, no hay que tomarlo a la ligera. Mis pacientes me dicen, ¿y ustedes por qué son tan exagerados si en realidad se han muerto re pocos? Técnicamente sí. 20.000 para nosotros es mucho. Estadísticamente para otras pandemias poco. Pero son 22.000 que ya llevamos muertos hasta ahora, ¿sí? Y otros tantos con daño. Y van a seguir falleciendo, por lo menos hasta junio del próximo año. ¿Cuántos sumaremos al final? No lo sé. Pero yo no sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ver un paciente UCI en un ventilador mecánico. Es una situación tremendamente dramática, dramática. Ver un paciente en conexión mecánica es muy, 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 muy desgastante. Porque yo ahora he hablado un poco de la parte física, pero si yo les pregunto a ustedes, profesores, alumnos, directivos, ¿cómo está su salud mental? Veo algunas muy desgastada. caras, Los ¿cierto? colegas se han entregado por entero y los estudiantes también, de hecho, por eso están aquí también, creo, pero ha sido muy estresante, el ánimo también, dependiendo de cada circunstancia de la que va viviendo nuestros compañeros y compañeras de trabajo, así que sí, qué bueno que lo menciona, Alberto. Sí, por supuesto. Yo veo algunas caritas, ¿cierto? La profesora Ingrid, Gillian, salud mental, son esas caras decidoras, ¿cierto? Que dicen, sí, no, porque estamos mal, pues si eso es la verdad, estamos con una salud mental catastrófica, catastrófica. Yo creo que el próximo año los que más pegas van a tener entre psicólogos, psiquiatras, y se van a destruir teniendo pega. Estamos mal, muy mal, muy mal, muy mal.
partí diciendo, ¿cierto?, que me sacaba el sombrero por ustedes que educan y que tienen muchas herramientas, pero para los que no somos formados en educación y hemos tenido que aprender en el camino también, yo creo que es más difícil, porque yo me cuestiono a veces cómo entretengo a mis alumnos, imagínate, cómo entretengo a mis alumnos, ya ni siquiera cómo le hago la clase, cómo los entretengo para que no se me aburran, porque uno es fome, pues yo me encuentro fome. Uno puede tener expertise, pero uno dice, ¿por qué soy tan fome para hacer clases? ¿Y dónde está la didáctica? Y vamos agregando monitos y cosas educativas y agregando una PPT, pero técnicamente estoy deprimido mentalmente, estoy deprimido, estoy ansioso, tengo pena, tengo rabia, tengo un montón de sentimientos muy encontrados. Muy encontrados. Mis alumnos, yo sé que muchos de ellos han perdido a sus familiares y me imagino que dentro de su comunidad también han habido fallecimientos. Entonces, cuando uno de mis alumnos me dice, profe, falleció mi papá, profe, falleció mi mamá, profe, falleció un tío, profe, tengo un familiar en una UCI, profe, no, yo he tenido alumnos que, profesor, no tenemos plata para pagar internet, luz, agua, quedamos todos cesantes en la casa. Esa es nuestra realidad. Estamos hablando de nuestros alumnos, de nuestros lolos. Un poquito más grande algunos, otros menos, pero eso es nuestra realidad. Y esta pandemia nos ha llevado a eso. Entonces, no solamente ha fallecido gente, no solamente hay gente en UCI, sino que también hay gente que está, como dije delante, pasando hambre, necesidades, en fin, y a mí, yo me imagino que ustedes como profesores jefes, me imagino, ¿existen los profesores jefes todavía o no? Sí, sí, ¿Sí? sí. Ah, ya. Hay varios. Ah, Hay ya. varios. Ah, ya, bien, porque en realidad yo pensé que era de mis tiempos, habían cambiado las cosas. Yo soy de las ciencias naturales, de esa época soy yo, de las artes plásticas. Entonces, eh, sí, de esa época soy yo, de las ciencias sociales, de las artes plásticas, del técnico manual y de nuestra querida profesora jefe, que la tenemos en un grupo de WhatsApp y ahí cada cierto tiempo la psicopateamos a nuestra profe jefe, que todavía está con vida, nuestra querida Virginia Cortés. ¿Cómo olvidarla? Sufrimos los profes con nuestros alumnos, sin duda, sufrimos con nuestros alumnos. Y a veces uno no llora, pero uno empatiza. Y uno siente como él, y uno dice, ¿qué hago? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Hago o no hago la prueba? ¿Pido o no pido el trabajo? ¿Qué hago? Lo hemos visto muchas veces esa situación a consecuencia de una pandemia, a consecuencia de un virus. Y hemos visto que este virus ha desnudado nuestra sociedad, tal cual. Nos ha desnudado como personas, nos ha desnudado como una sociedad carente, nos ha desnudado como todo. O sea, eso de jaguar, y perdona el comentario tal vez, no llegábamos ni a gato de campo tal vez. Nos ha desnudado mucho, mucho. Entonces, sí. Sí, no, eso iba a decir Alberto, que es verdad todo lo que tú dices. Y con Eh, respecto a la emocionalidad, y con respecto también a lo que decías, que no era que tú quieres atemorizar con esto o que salgamos de esta reunión como asustados, sino que con la información precisa, clara, que nuestros estudiantes, que también nosotros en nuestra clase muchas veces sé que lo comentamos, lo decíamos, pero que lo sepan viendo una persona que trabaja en salud, que diariamente con sus turnos está viendo todo esto que nos cuentan, que yo creo que también hay muchos de nuestros estudiantes que tienen familiares que trabajan en salud, entonces lo más también probable. ellos pueden decir, esto es así, esto ocurre, y tener todos los cuidados que hay que tener. Sí, sin duda, profesora, tiene toda la razón. Las personas que trabajamos en educación somos testigos fieles de lo que ocurre. Las personas que también trabajamos en salud somos testigos fieles de lo que ocurre. Y a eso tenemos que hacer eco y tenemos que transmitir esto. Y lo primero, como dije recién, es verdad, está ocurriendo. 2, ha muerto gente y va a seguir muriendo. 3, es un virus que se transmite de manera muy fácil, pero a la vez puedo hacer cosas para evitar el contagio o disminuir el contagio. Y es de responsabilidad de personas, es responsabilidad de grupos de personas. Ahí está la clave.
Si este fin de año, esta Navidad, no nos cuidamos y no entendemos que puedo matar a otro y tal vez yo no, en marzo vamos a tener una catástrofe. Catástrofe. Y tal vez no marzo, en febrero vamos a tener una catástrofe si no entendemos el mensaje ahora. Entonces, yo creo que por ahí va. Cada uno de los que pueden estar presentes acá pueden dar fe, si trabajan en servicios de urgencia, sus familiares en salud, van a decir, sí, mi mamá ha visto esto, mi papá ha visto esto otro, mi tío ha visto esto otro, en diferentes áreas, tanto de la persona que maneja la ambulancia, como la persona tan vital que hace el aseo, ¿cierto? Que es la persona de aseptizar y desinfectar mi box, como las personas que estamos haciendo la atención clínica más directa, como ustedes también como comunidad, ¿cierto? El director dando sus lineamientos, las personas del aseo que van a limpiar, ¿cierto? Todo el instrumental, la pizarra, todas esas cositas, los alumnos cuidándose con el distanciamiento. Es una tarea potente, es una tarea potente. Requiere lucas, requiere inversión, requiere predisposición a hacerlo. Y como toda autoridad, ¿cierto? Me imagino que todo el equipo directivo, los profesores y estudiantes, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo no conozco el Colegio Argentina, espero que en algún momento me inviten para ir, para conocerlo en persona, que sin duda voy a ir. Y uno dice, chuta, ¿cómo en una sala meto 40 cabros, ¿cierto? ¿Cómo distribuyo los horarios? ¿Cómo los hago unos sí, otros no? Ahí va a depender del ingenio de cada una de las instituciones. Solamente ingenio. Dejo 6 presenciales y 6 no, separo salas, no lo sé, no lo sé. Yo he visto colegios que todavía hay 40, 45 alumnos, 50 alumnos por sala, 30 alumnos por sala, una sala pequeñita, donde con suerte entra el profesor, ¿cierto? Y si entra el computador se quedan 3 cabros afuera. Situaciones complejas, muy complejas. Entonces, profesores, yo me siento súper agradecido de esta invitación, de esta conversación. Traté de no ser la técnica, no hablar de la proteína ni tantito, porque eso es fome, sino que sea algo más vivencial. ¿Ya? Alberto, habían algunas preguntitas que sí, por supuesto, sí, claro que sí. Es que yo no veo el chat, yo no sé dónde está. Sí, no te preocupes, porque aquí lo estamos mirando. La profe Gillian tenía una pregunta, pero también habían estudiantes que me gustaría, profesora Gillian, aprovechar primero que los estudiantes pudiesen hablar, decir cuáles son las preguntas que tienen, y de ahí te dejamos, Gilly. Hay un comentario, no sé si se fue Monse, porque ella fue la primera que tenía una pregunta. Aquí Cristian Cárdenas dice que él dice debería, pero ya sabemos cómo irá esto, lamentablemente. La profe Camila se quiere vacunar, sí. Paz Montserrat dice, ¿qué edad hay que tener para vacunarse o no se rige por edad? Y que fue uno de los aspectos que dijo, pero para que lo repitas mejor, Alberto. Lo más probable es que los lineamientos del MinSal vayan por los grupos prioritarios. Los grupos prioritarios van a ser los adultos mayores, ¿sí? Tal vez los pacientes crónicos, es decir, aquel paciente hipertenso diabético que también el virus tiene predilección por ese grupo, pero creo que van a partir por el grupo de adultos mayores, el personal de salud y de educación. En alguna entrevista por ahí vi de que profesores y personal de educación iban a estar dentro de los grupos prioritarios y creo que así debe ser. En lo personal creo que así debe ser, porque también estamos con este grupo, ¿cierto? Somos de riesgo, ¿para qué estamos con cosas? Somos todos de riesgo. Pero me da la impresión que van a partir por adultos mayores y agentes de salud. En la primera tanda de vacunas, la vacunación masiva, yo creo que la vamos a tener de junio a diciembre, ya la vacunación más importante. Sin embargo, un punto que quiero recalcar, que creo que no lo dije, las vacunas sirven. Las vacunas sirven. Hay el otro día apareció una encuesta en la cual el 33% de la población se vacunaría versus el 77% que no lo haría respecto al coronavirus. Hay que vacunarse. Tenemos que vacunarnos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado históricamente que las vacunas es un buen elemento para evitar enfermedades catastróficas. Cuando alguno de mis alumnos
me dice, o algún amigo, qué sé yo, lo que sea, en alguna conversación, incluso en conversaciones con estudiantes, yo siempre digo, googlee, de que tanto les gusta usar el celular, coloque, no sé, en imágenes de Google y coloque poliomielitis. Y ellos googlean, ¿cierto? Poliomielitis. Y ven, ¿cierto?, las imágenes catastróficas de niños con polio o secuelados de polio. Dicen, profe, ¿y qué es eso? Es un niño secuelado de polio. Nosotros la polio la erradicamos hace como 30, 40 años, erradicamos la polio. Hasta antes de eso, nos nacían niños así, por un virus polio, el virus de poliomielitis, otra infección viral. Y la logramos erradicar con vacunas. Googleen sarampión y van a ver, ¿cierto?, lo que evita la vacuna contra el sarampión. Y así tenemos un largo historial de vacunas, pero también han ido surgiendo cada vez con más fuerza los grupos antivacunas. Con más fuerza. Y eso se debió lamentablemente a una persona que subió a una red social un estudio mal diseñado, mal implementado, mal difundido, que decía que las vacunas con complementos mercuriales podía producir espectro autista en niños. Piensen, profesores, nosotros llevamos vacunando cerca de 60 años. Hemos vacunado millones, incluyéndonos muchos de nosotros. Hemos vacunado millones de personas. ¿Tenemos un aumento gigantesco de niños con TEA? No. Eso, y lamentablemente, la persona que publicó eso después se retractó, porque él envió disculpas públicas, se retractó de lo que colocó, pero eso no fue difundido. La gente se quedó en el subconsciente que las vacunas no sirven. Listo. Y por supuesto también viene el libre albedrío. La gente, por los derechos de salud, tiene el derecho a elegir o no un tratamiento. Ojalá la gente optara por la vacuna. Yo creo que vamos a tener más de una. En este momento tenemos apuesta Pfizer, pero se viene AstraZeneca, que se vienen otras más. Alguna persona hoy día serían paciente hace una reacción alérgica espantosa en algún lugar del mundo. Es uno. No hay que generalizar. Se han hecho estudios en fase 3 de miles de personas. Y es lo que uno espera, ¿cierto?, en un medicamento. La vacuna es un medicamento y uno espera que eso ocurra. Sabemos quién. Por supuesto que yo preguntaría, Javier, ¿usted es alérgico a algún medicamento, a algún alimento, a huevo? Si Javier me dice que sí, por supuesto que no lo vacuno. Pero si me dice que no, lo voy a vacunar siempre y cuando él quiera vacunarse. Pero si me hace una reacción alérgica, es algo que yo podría esperar en un grupo de personas. Entonces el mensaje es a vacunarse, fomentar la vacunación cuando llegue y la tengamos de manera masiva para toda la población. Gracias, no sé si esto responde la pregunta. Sí, yo creo, o sea, ahí después nos dice Paz. Tal vez Sí, mañana, no. tal vez mañana el gobierno va a decir, el MinSal va a decir, se vacunan de 50 para arriba. Bien. Y el lunes digan, se vacunan de 40 para arriba. ¿Quién sabe? La indicación que nosotros tenemos es que van a vacunar los grupos de adultos mayores, ¿sí? y personal de salud, sobre todo en áreas críticas. Claro. Aquí Cristian Cárdenas agrega, seguramente cuando tú estabas hablando del tema de la vacunación, pone sí, pero hay un tema a considerar en la vacunación. Nos gustaría que pudiera explayarse Cristian mientras enciende su micrófono. Joan Jiménez le pregunta, doctor, ¿usted cree que si las personas no se cuidan como deben de este virus, cree que puede haber un coronavirus mucho más potente, algo así como un COVID 2.0? Buena pregunta, Joan, porque habitualmente en las redes sociales salen como muchas cosas alarmantes. Si Joan me preguntara en lo personal, ¿qué opino yo como Alberto Bando? Yo le tengo mucho respeto a los virus. Les tengo respeto a los virus. Los virus han sido capaces de extinguir poblaciones completas. Y no tiene relación con una serie de Walking Dead, no tiene relación con alguna serie, ¿cierto?, de una infección viral que arrasa con la humanidad y transforma a todas las personas en zombies. No. Virus ha sido causante de extinciones masivas de especies por una característica muy particular. Los virus tienen la capacidad de mutar. De hecho, si ustedes leen el estudio de ayer, porque es fresquito, el virus ya ha tenido al menos 25 mutaciones. Es decir, el virus que partió en Wuhan
en China ya no es ni... es un primo lejano del virus que nosotros tenemos ahora. Es un virus que ha mutado. Hace un par de semanas atrás, en Países Bajos como Holanda, Inglaterra y otros países más, produjeron, ¿cierto?, una matanza masiva de bisones. Porque se descubrió, ¿cierto?, un virus mutante del coronavirus, del que fue transmitido de hombres a animales. Mira tú, y este virus nuevo podía ser capaz de producir un cuadro respiratorio más severo que el que tenemos ahora. Decisión final, asesinar a millones de bisones, y creo que lo siguen haciendo todavía, para evitar, ¿cierto?, que esta nueva cepa se propague. Virus VIH. El virus VIH, que nosotros llevamos peleando por años contra el virus VIH, tratando de encontrar una vacuna, una respuesta, un tratamiento. Del año 1980 que se reportó el primer caso de virus VIH, ese virus tiene una capacidad pero bestial de mutar. Bestial, y digo bestial porque de un paciente a otro puede ser incluso una cepa distinta. Entonces es tremendamente complicado controlar al VIH, primero por su estructura genómica y segundo por su capacidad de mutar. Y estos virus a veces uno los subestima, ¿cierto? Por eso yo le tengo mucho respeto a los virus, porque los virus son capaces de esconderse, pongamos en términos coloquiales. El virus VIH se puede esconder en el sistema neurológico y se puede esconder o camuflar en otros sistemas y después aparecer. Lo mismo que el virus papiloma humano. Puede pasar desapercibido por años y producir, ¿cierto?, en cáncer cervicuterino. Cuando ustedes vean la cápsula de cáncer cervicuterino que les mandé y salen algunas cositas más técnicas de mis alumnas, puede producir la lesión maligna. Entonces, en relación a lo que pregunta Johan, sí, eventualmente podría aparecer tal vez un 2.0, un 3.0, 4.0. Porque este virus, si nosotros seguimos la teoría, y este virus se transmite de animales a hombres y de hombres a animales, es una zoonosis, ¿cierto? Podría perfectamente aparecer un virus mutante de algún bicho extraño y transmitirnos un nuevo coronavirus. El coronavirus no es nuevo para todos. Nosotros todos los años lidiamos con coronavirus. Los virus de resfrío son de la familia de los coronavirus. Pero fíjense que este es nuevo ahora, nuevito. Así que quién sabe. En México, hace menos de un mes atrás, hicieron un estudio de pacientes con coronavirus recuperados y tomaron pruebas en sus mascotas, en perros. ¿Sí? Y de 10 mascotas, 5 estaban con coronavirus. 5 habían sido contagiados con coronavirus. ¿Qué pasaría si ese virus se mezcla con virus del perrito y se lo transmite al hombre de nuevo? ¿Habrá una cepa nueva? Entonces, lo que pregunta Johan, que es buena pregunta, sí, podemos tener un 2.0, 3.0 y los ceros que pongamos. Y esta vacuna, en el peor de los casos más catastróficos, tanto que hemos esperado la vacuna, si apareciera una especie mutante distinta, esta vacuna podría quedar hecha nada. Y todo de cero. Esperemos que eso no ocurra. ¿Por qué? Porque las vacunas trabajan con partículas especiales de cada virus. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes han visto fotos del coronavirus, que para más remate son bonitas, las microfotografías, tienen como forma de espicas. Entonces, cada una de esas espicas es una proteína. Y las vacunas, por ejemplo, van a atacar esa proteína. Si el virus muta esa proteína, esa vacuna ya no sirve. Entonces, buena pregunta, Johan, gracias, porque los virus podrían transformarse en 2.0, 3.0 y así sucesivamente. Espero que eso no ocurra. Mientras más se transmite el virus, más potencialidad tiene de mutar. Sí, gracias por la explicación. Cristian era el que le leí el mensaje. Eso, Cristian, dale. Sí, mira, ¿qué pasa? Lo siguiente, yo, el tema de las vacunas, estoy a favor de las vacunas, pero lo que coloqué yo que había que considerar es que lamentablemente en esta no se ha tenido el tiempo como para poder realizar las pruebas que necesita un proceso de vacuna en los cultivos y lo que se hace para ver las reacciones del mismo. O sea, hablamos que se necesitaría mínimo, muy apretadito, 2 o 3 años para hacer pruebas para poder detectar y ver el espectro completo de la población. Por ejemplo, solo entre un 20 y un 25% de las pruebas de la vacuna que se ha hecho está sobreembarazada.
¿Por qué? Porque no han querido tener más sujetos de prueba y no han tenido sujetos de prueba voluntarios, en este caso mujeres embarazadas, que arriesguen su salud y la de sus hijos para probar una vacuna que está de manera experimental. Entonces, ¿qué ha pasado? Lamentablemente han habido muchas noticias de temas en el que han surgido personas que han tenido una reacción alérgica muy severa. Han habido tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, ¿ya? Eso va a pasar, lo tenemos en claro, pero es un cuidado que no se ha tomado. O sea, si yo lo veo fríamente, hoy por hoy se está con una carrera de quién se gana el premio gordo de vender más vacunas a nivel mundial. Lo que vaya a pasar después van a colocarlo bajo el tema de es una reacción colateral, es un efecto secundario. Esa persona ya tenía problemas. Está bien, se necesita algo para poder parar esto, pero aún teniendo la vacuna, esto todavía queda mucho para poder parar. O sea, la vacuna de Pfizer, por ejemplo, garantiza 52 días máximo de inmunización frente al virus. Después de eso habría que tener otra dosis, y no como se hablaba en un principio que una vacuna y a los 6 meses la segunda y estamos listos. No, lamentablemente no es así. Por eso, hace poco Estados Unidos ha visto la posibilidad de trabajar con la vacuna de los laboratorios Moderna, porque le está entregando otro espectro que la de Pfizer no tiene. Entonces, vamos aprendiendo, porque este es un tema que se está corriendo contra el tiempo. Sí, de esto puede salir algo bueno, pero hay que tener ciertos cuidados. Eso es lo que yo hablaba cuando Alberto mencionó el tema de que sí, hay que tener consideración en ese aspecto de las vacunas, porque si es algo que nos hace bien, lo tenemos consabido. Por eso muchos de nosotros nos vacunamos cuando chicos y vacunamos a nuestros hijos para que tuvieran esa resistencia a ese virus. Pero aquí es donde hay que ir teniendo ese doble clic e informarse, como bien decía Alberto, a través de los medios que tenemos en Internet, e ir averiguando y tener una conciencia y tener una claridad de las cosas y no cegarnos, porque hay mucha gente que se cega al cuadradito que tenemos de 49 o de 80 pulgadas en la pared y de ahí nos salimos. No, existe otro mundo donde uno puede averiguar cosas y hacerse una idea más completa y más, como te dijera yo, en una posición neutral de la información que llega. Si bien ahora últimamente estabas tú mencionando el tema de que el virus puede mutar y haber otras versiones, sí, o sea, de hecho en Inglaterra ya hay otro tipo de coronavirus que es más agresivo y se contagia mucho más rápido por vía aérea. Claro, entonces están viendo eso porque también está afectando a países como Holanda y el resto de Países Bajos. Entonces, aquí la mejor precaución y la manera para poder controlar esto son los autocuidados personales, que lamentablemente a nivel mundial hemos visto que se comprueba lo que dijo Albert Einstein, que existen dos cosas infinitas. Uno es la expansión del universo y el otro es la estupidez humana. Porque lamentablemente, claro, lamentablemente la gente no se ha preocupado ni ha dado las miras de qué es lo que está pasando. Y todos hacen protestas, que el sin mascarilla, que el sin alcohol, que el sin polera, que etcétera. O sea, paremos. De verdad hay un tema que de repente la gente no toma la conciencia y es a nivel mundial. En este momento no podemos decir, no, solo pasa en Chile. No, pasa en todo el mundo. Todo el mundo hemos visto fiestas, tonteras, fiestas para contagiarse el coronavirus, no hacer caso a la autoridad, hacer esto y lo otro. Últimamente han habido ya 2 grandes contagios por fiestas de viejito pascuero, una en una residencia de adultos mayores y la otra que ya van 50 niños que han dado positivo a coronavirus por una fiesta que hicieron en un asunto, no recuerdo bien qué país, o sea, qué estado de Estados Unidos era. Hicieron el tema y el viejito estaba contagiado y ya llevan 50 niños que han salido contagiados. Entonces, si no frenamos eso, si no miramos Latinoamérica completa y América del Norte, Central, lo que pasa en Europa, este ciclo no va a terminar nunca, porque cuando Europa termine su ciclo, nosotros vamos a estar empezando uno peor y de aquí lo vamos a volver a contagiar acá y de acá vamos a volver acá y es un círculo que no vamos a poder cortar si no maduramos como sociedad. Eso más que nada lo que quería poner en la mesa acá y entregar un poco más de información y compartir y añadir un poco más a la que está indicando el doctor ahora. Cristian, qué importante. Si tú recuerdas, ustedes recuerdan cuando
En Rusia dijeron de que estaban listas las vacunas para vacunación de población sin haber pasado por ensayos en fase 3. Nosotros, así como, es broma. Yo no sé si alcanzan a ver mi cara, pero así como, es broma. No puede, como bien dice Cristian, estos procesos de elaboración de un fármaco demoran años, cientos de estudios clínicos, y los científicos han trabajado a contrarreloj para poder terminar ensayos en fase 3 en un grupo reducido de personas. No hay estudios en niños, no hay estudios concluyentes en gestantes, no hay estudios concluyentes en guaguas, no hay estudios concluyentes en población adolescente. Fue tan rápida la carrera, evitemos, ¿cierto?, que se nos sigan muriendo adultos mayores, que tenemos un grupo en este momento restringido de personas, en espera que sigan saliendo los ensayos clínicos, ¿cierto?, de fase 3 con los otros grupos. Así que, Cristian, tienes toda la razón. Esto ha sido una carrera, pero bestial, para poder sacar un tratamiento. No se han saltado etapas, eso sí, sí, han concluido los estudios de fase 3, pero sin duda que faltan y van a seguir saliendo y habiendo estudios por muchos años más. Sí, la idiotez ha sido, ¿cierto?, relevante en esto, y en todos lados del mundo: Europa, Asia, Oceanía, Estados Unidos, América Latina, y hemos visto en todos lados que nos hemos comportado exactamente igual. La enfermedad desapareció y vamos todos bailando de nuevo, y en Europa vemos situaciones críticas en este momento. Alemania volvió al confinamiento, Francia volvió al confinamiento, España volvió al confinamiento, Estados Unidos, yo no sé por qué no lo ha hecho todavía, pero tiene 200.000 casos diarios de contagio. 200.000 casos diarios de contagio, es una catástrofe. Yo no sé cómo los servicios de salud de los compañeros de allá están sobreviviendo, ¿cierto?, con 200.000 casos diarios de contagio. No se enferman graves todo, pero se estiman que de 200.000, el 5 al 10% va a dar una UCI. Por eso es importante frenarlo ahora. Hoy día hubieron cerca de 2.000 casos nuevos. 20 o 30 de esos casos van a ir a dar una UCI. Si yo sumo, por supuesto que voy a copar una UCI en menos de un mes, porque una estadía en UCI entre 15 y 20 días en promedio. En otros países se dio la última cama, esa discusión. Aquí no me queda muy claro si es que se ha dado esa discusión o no, y si se dio, pasó muy inadvertida, de qué paciente voy a priorizar, ¿cierto?, para salvar en una UCI. Pero, Cristian, súper irrelevante, has tocado todos los puntos importantes del manejo de esta pandemia. Vacunas, que la gente tiene temor, y tiene razón, porque hemos trabajado contra, bueno, no me voy a incluir en ese grupo, los científicos han trabajado contra el reloj de esta cuestión, y hay todavía muchos estudios por hacer, muchos. Sin embargo, yo creo que las personas que estén dentro del grupo de riesgo y que hayan sido estudios validados deberían vacunarse, creo yo. Y el resto de las poblaciones hay que tener mucho cuidado de ver qué pasa con el resto de los estudios. Y que sin duda no se han parado, los estudios continúan. Sí, y es que como tú dices, Alberto, también lo que nos aporta Cristian, muchas gracias, porque enriquece este diálogo. Hay otro estudiante, Amar Real, que pregunta, dice, un paciente crónico con los 2 riñones funcionando al 10%, ¿le afectará si se vacuna contra el coronavirus? Buena pregunta. Yo creo que va a depender de las condiciones particulares de cada paciente. Siempre se evalúa costo-beneficio. En todo tratamiento médico se evalúa costo-beneficio, y la vacuna también va a ser costo-beneficio. ¿Cuál es el riesgo o cuál es la probabilidad de enfermar o de morir de ese paciente versus no lo haga en relación a su condición? Por ejemplo, paciente tabáquico, ¿sí? Paciente que consuma gran cantidad de cigarros al día. ¿Será conveniente vacunarlo o no? ¿Le podrá dar o no? Voy a prevenir un coronavirus, pero en este caso, el familiar que tiene, ¿cómo se llama la persona que pregunta? ¿Johan? No. Amaro. Está funcionando un 10%, o sea, tiene una insuficiencia renal avanzada. Es un paciente de altísimo riesgo. Altísimo riesgo. Debo evitar que este paciente se contagie. ¿Por qué tuvo la insuficiencia? Estoy tratando de elaborar un raciocinio.
¿Será hipertenso? ¿Será secuela de alguna otra patología? ¿Sí? El objetivo es evitar que el paciente se contagie de coronavirus porque tiene alto riesgo de muerte. ¿Sí? Versus insuficiencia. Dependiendo de la edad también. ¿Sí? Como no han llegado todavía a la normativa, porque el MinSal, estimados profesores, alumnos, es igual que el Mineduc. Todo lo normal. Y todos esperamos la famosa normativa final. ¿Qué nos va a decir el MinSal respecto a la normativa final? ¿Quiénes se van a vacunar al final? Como decía el profesor Cristian, no creo que hayan hecho estudios tan acabados con pacientes con insuficiencia renal. Entonces, ¿qué va a decir al final la normativa del MinSal? Se vacunan todos los pacientes hipertensos, diabéticos con insuficiencia renal, el paciente cardiovascular, en otras palabras. Nosotros preguntamos, bueno, ¿se van a vacunar los que tienen insuficiencia renal de grado 1, 2, 3, 4? ¿Sí? Profesora, falta eso, falta todavía la normativa final. ¿Por qué? Porque como dijo el profesor Cristian muy bien, todavía hay muchos estudios que no han acabado, muchos. Muchas gracias, Alberto. La profesora Gilly era una de las personas que... Una cosita puntual. Es como las gestantes. Si mis gestantes me dijeran, profe, perdón, Matón, ¿me vacuno? No. No, esperemos. No vacunemos a gestantes, porque no tenemos estudios con gestantes todavía. Y no sabemos si el virus se va a comportar de qué manera con nuestras gestantes, a pesar de que han tenido buen comportamiento. Pero también hay reportes de abortos, hay reportes de partos prematuros, pero no tenemos estudios acabados todavía. Entonces, en este momento, si a mis pacientes gestantes dicen, ¿me vacuno? No todavía, no lo haga. Claro, sí, buen punto porque ahí estamos hablando de 2 vidas, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre cualquier vacuna, los remedios también que se toman, entonces... Exacto. Y en nuestras gestantes, lo mismo de prevención, como decía el profe Cristian. Paciente, yo le digo guatona a mis pacientes, guatona, aléjate del consultorio. No te acerques al consultorio salvo sea estrictamente necesario. Usa tu mascarilla, lávate las manos, aléjate de las personas, ¿cierto? Aíslate, porque no sabemos cómo se comporta el virus, ¿cierto? En muchas de nuestros pacientes. Entonces, para evitar un mal rato, nuestras guatonas han estado casi todas en aislamiento. Salen solo a sus controles. Ya. Sí, ya saben también aquí si nuestros estudiantes, nuestros apoderados tienen familia entonces que está embarazada, a cuidarlos más todavía. Gilly, te doy la palabra. Hola, buenas noches. Quería hacer una consulta, es en cuanto a... hay muchas personas que son asintomáticas, ¿cierto? Y quería preguntar si es posible, tal vez a través de algún examen de glóbulos blancos, no sé, saber si nosotros nos hemos contagiado del virus sin saberlo. Sí, las IgG e IgM. Hay un examen que tiene relación con anticuerpos que a ti te permite saber si tú estás actualmente infectada sin síntomas o ya fuiste infectada y pasaste absolutamente desapercibida. Entonces tú lo puedes saber con exámenes de IgG y IgM que son anticuerpos específicos virales. Entonces esos te dicen, ¿cierto? Si tú lo tuviste alguna vez y ya pasó todo y no te diste ni cuenta, o estás cursando la enfermedad ahora, ¿cierto? Con síntomas o sin síntomas. Es mucho más sensible que la PCR. Y mucho más sensible que la PCR. Aquí lo importante es saber, ¿cierto? Porque, bueno, yo tal vez lo tuve. Y no lo sé, a pesar de que nosotros nos hacen PCR cada 15, 20 días, a lo mejor yo tuve ya coronavirus y no lo sé. Espero que, sí, yo a veces pienso, ojalá lo haya tenido y que haya pasado súper piola, porque yo fumo. Entonces yo sé que si yo me contagio el coronavirus, a mí me va a destrozar el virus. Porque es una, no lo debería decir, por favor, profesor, espero que quede acá entre nosotros, que no salga de la región metropolitana por lo menos. A veces uno tiene su pecado capital y pecado capital es fumar. Yo soy bueno para el pucho. Pero en fin, profesora Gillian, sí, existen un par de exámenes que usted puede tomarse, ¿cierto? Para ver si lo tuvo o lo tiene actualmente. Pero en el 98% de los casos
pasa inadvertido el coronavirus, o con síntomas de resfrío. Esa coriza, ese dolor de cabeza tenue, ese resfrío veraniego, pasa muy por eso. En los casos más severos hay problemas respiratorios, ¿cierto? Hay un dolor de cabeza más intenso. Consejo de amigo. Ojo con el paciente que pierde olfato y gusto. Hemos visto que ese es el síntoma tal vez más relevante del coronavirus y es el primero que se presenta en el 60-70% de los pacientes. Es más que la fiebre, más que el dolor de cabeza, el primero que empieza a desaparecer, olfato, gusto. Nosotros hemos tenido compañeros, una anécdota muy cortita. Entrando a turno en la mañana, compañera, cierto, que estaba entrando a turno y se estaba tomando el café y recién se acababa de perfumar. Muy digna ella, cierto, perfumada para entrar al turno. Alberto, estoy tomando café, ¿sentí el olor del café? Sí. Alberto, me acaba de echar colonia, ¿sentí el olor de mi colonia? Sí. ¿Por qué? Sabes que no lo siento. Sal de acá. Sal de acá. Por favor, anda a hacerte una PCR al tiro. Estaba positiva. Primer síntoma que aparece en muchos pacientes, pérdida de olfato y gusto. Así que, por favor, si alguno de sus familiares, amigos, alumnos, estando cerca, le dice, no estoy sintiendo un aroma importante, 3 preguntas más. Toma algo fuerte, Coca-Cola, café o lo que sea, ¿sientes el gusto? ¿Sientes el aroma de mi perfume, de lo que sea? No. Coronavirus puede ser, en un alto porcentaje. ¿Sí? Profesora, no sé si esto le ayuda. Sí, mucho. Me aclaró bastante las dudas. Gracias. Pero a tus familiares, por favor, pérdida de gusto, olfato, es clásico de coronavirus. Incluso más que la fiebre. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Kesia levantó la mano. Y yo no veo nada de eso. ¿Dónde está eso? Hola. Hola. Sí, consulta respecto a lo que dijo recién la profesora de si uno puede hacerse el examen si son asintomáticos. ¿Dónde lo puede pedir ese examen? Porque acá en mi hogar componemos 5 integrantes de mi familia y 2 de mis hijos, tuvimos coronavirus y 2 de mis hijos no tuvieron ningún síntoma y nada. Creemos que fueron asintomáticos, pero ¿cómo saberlo? Usted dice que hay un examen. ¿Dónde lo podemos pedir ese examen? ¿A quién recurrir? Lamentablemente se hace casi siempre en la parte privada. Ya. En la parte pública la están haciendo, pero en pacientes muy puntuales. ¿Médico general? Sí, lo están haciendo en pacientes muy puntuales la IgG y IgM, porque no son exámenes baratos, tampoco son inaccesibles, ¿ya? Pero no son exámenes baratos. Ahora, en lo que a usted le pasó es muy similar a mi familia. Mi familia hizo coronavirus la semana antes pasada. Mi hermano, mi mamá, de 80 años. Mi hermano también desapareció gusto, olfato. Voy a prender la luz. Perdón, ahora sí. Desapareció gusto, olfato. Hizo un coronavirus leve, con algún trastorno respiratorio, y mi mamá, de 80 años, sin saber nada, estuvo en la parte más contagiosa de mi hermano. Luego mi mamá fue enviada a una residencia, ¿sí? Y le hicieron la PCR y salió negativa. Es decir, mi mamá nunca no se contagió, teniendo un paciente al lado. ¿Por qué cuento esto? Y también, profesora, con lo que usted dice, porque mi hermano y mi madre usan mascarilla las 24 horas del día, estando incluso dentro de la casa. Mira lo relevante de eso. Teniendo una persona contagiada al lado, no contagió a mi mamá con uso de mascarilla. Eso significa que la mascarilla es clave. Clave. Clave, y la mascarilla bien puesta, no la mascarilla acá, por favor. Porque la mascarilla es acá por una cuestión que desconozco. La mascarilla por acá. La mascarilla es completa. Porque justamente en las fosas nasales también se concentra una gran cantidad de virus. ¿Ya? Entonces, profesora, si hubieron 3 casos de coronavirus y 2 no sabe, hay 2 o 3 formas de saberlo.
o hace un IgG-IgM para salir de la duda, o piensa que todos se contagiaron y algunos hicieron un cuadro más leve, ¿sí? Y que yo creo que voy por ahí. Yo siempre voy por el lado más pensado. Están todos contagiados y alguien hizo un cuadro más leve. O pensar, ¿cierto?, que no se contagió, por tanto debo seguir cuidándome. Y a pesar de que han habido pocos casos, han habido y se han reportado algunos casos de reinfección. Es decir, una persona enferma se ha vuelto a reinfectar. Y en relación a lo que preguntaba adelante algún profesor, alumno, el 2.0, sí. ¿Qué pasaría si llega un coronavirus 2.0 ahora que abrieron las fronteras de aeropuertos? Hay otra cepa en Estados Unidos y en Europa y llega una cepa nueva acá, se nos habrá caído todo lo que trabajamos por el suelo. A cruzar los dedos. A cruzar los dedos. Estamos cansados, profesores, estamos cansados. Todos estamos cansados. Sí, sí, es verdad. ¿Qué decía? ¿Le queda clara la respuesta? Profesor, no sé si respondí a su duda. Sí, le agradezco bastante su respuesta. Yo creo que quizás fueron síntomas leves que no nos dimos cuenta porque mi hija, el primero que se contagió acá fue mi esposo y lo aislamos. Y yo le cambié el dormitorio a mi hija conmigo y ella durmió conmigo y yo estando contagiada, que después me di cuenta no le pasó nada. Entonces, o es asintomática, yo creo que es asintomática, y mi otro hijo tampoco le pasó nada, y pasaban conmigo en el dormitorio. Ya, yo creo que se comportaron como todos los pacientes jóvenes, en realidad, hicieron el cuadro asintomático, absolutamente. Por tanto, considere los ciertos contagiados, tal vez, sin embargo, no sacarse la mascarilla, por favor, no sacarse la mascarilla. Muchas gracias. Muchas gracias. Alberto, la profesora Magali estaba pidiendo la palabra también. Hola, buenas tardes. Bueno, hola, profesora. Hola, mucho gusto. De verdad, muy interesante todo lo que estaba escuchando y en realidad mi comentario va a aportar una situación que es terrible en estos momentos, que el hospital de Los Ángeles, donde tengo familia trabajando, tengo tíos que trabajan allá. Un brote importante. Hubo un brote de 38 pacientes. Entonces, si hay un brote al interior de un establecimiento de salud, que son personas que tienen toda la preparación, están conscientes de la situación y hay un brote entre ellos, ¿qué más nos queda al resto de los mortales, por así decirlo? De verdad que yo siento que como sociedad, nos hemos relajado un poco y hacer el mea culpa a cada uno, o sea, con todo lo que usted nos dice, no es tomar susto, sino es tomar conciencia de que esto no ha pasado y que es súper importante seguir con las recomendaciones, además que son recomendaciones tan básicas como lavarte las manos, usar tu mascarilla como corresponde, usar la mascarilla, porque mucha gente, yo estuve fuera y no usaba la mascarilla, no la utilizaba, entonces hacer un llamado a seguir con los cuidados que corresponde, que son mínimos, básicos, y no tomar esto tan a la ligera como muchas de las personas lo están tomando. Es eso en realidad, porque, bueno, obviamente ese brote a mí me sacudió un poco pensando que algunos de mis familiares que trabajan en salud podrían estar contagiados. Afortunadamente no, pero dice mi tía, dice que es terrible ver a sus colegas en las condiciones que están, porque ellos estaban en primera línea y hoy en día están siendo parte de este brote, que son gente del área de la salud. Entonces, es eso, como comentar la evidencia para que no solo por lo que usted nos dice, sino a todos nos ha tocado y a todos nos está pasando y todos estamos viviendo diferentes situaciones que podemos aportar, comentar, para poder seguir tomando las precauciones de esta pandemia. Sin duda, profesora, muchas gracias. Sí, hubo un brote, no hubo. Hay un brote, ¿cierto?, en el hospital de Los Ángeles, un brote importante, porque Los Ángeles no es un hospital grande, y chuta, una lástima. Luego se sabrá, ¿cierto?, dónde partió el brote, quién fue el paciente número 1, etcétera. Pero sí, eso significa que cualquiera de nosotros que nos relajemos con las medidas de precaución, podemos generar una catástrofe. Contagiar pacientes en un hospital y que se contagie personal de salud no es bueno. Es como en un colegio, un brote en un colegio. Llega un alumno contagiado, un profesor contagiado y contagia un curso completo. ¿Sí?
Entonces es importante, es relevante, hay que cuidarse. 37.000 funcionarios se han contagiado de salud. Yo he visto morir, no vi, han muerto 2 de mis compañeros. Y eso es triste, ver morir a 2 de nuestros compañeros que estuvieron en primera línea, y digo estuvieron porque ya no están con nosotros, es súper triste, y otros tantos más. Yo le comenté a Javier, a Jennifer en una reunión, un compañero mío lo tuvieron que operar a corazón abierto de urgencias, un mes y un poco más, por una secuela de coronavirus. Él se infectó en mayo, y aquí la relevancia de la secuela. Freddy se infectó en mayo, hizo un cuadro muy severo, se recuperó, volvió a trabajar, y en septiembre, hacia fines de septiembre, hizo una cardiopatía severa, obstructiva, a consecuencia del coronavirus, y operación a corazón abierto, y le salvaron la vida, pero así, a mi compañero, así. 4 meses después de la infección, hizo una secuela grave. ¿Sí? Entonces, es triste ver a compañeros fallecer, es triste ver a compañeros en ventilación mecánica, como también, ¿cierto?, para todos es ver un familiar que conectado a ventilador, que te citen, ¿cierto?, y te llamen del hospital, venga a despedirse de su familia. Eso es real. Compañeros, díganselo a sus alumnos que estén por ahí, ojalá digan lo que es real la cuestión. Te llaman del hospital a despedirte de un familiar, no para decirte se sanó, venga a despedirse de su papá, de su abuelita, de su tío, porque se muere hoy sí o sí. Y si no se vienen a despedir, se habrá ido sin despedida. Y eso ocurre, ¿sí? Ocurre, es real, no es de película, no es de nada ficticio, no es de Europa, no es de Alemania, no, es de acá. Venga a despedirse de su familia, venga a despedirse de su papá, se va a morir, sí o sí. ¿Ya? Y eso es triste. ¿Quién contagió? Un adolescente, un hijo, un irresponsable que salió, contagió a ese adulto mayor, y ese adulto mayor lo están despidiendo 16 días después. Eso ocurre, ¿sí? Y por eso, ¿cierto?, con mucho temor de lo que ocurra. Así que, profesora Magali, toda la razón, es de responsabilidad nuestra enseñar esto. Ojalá lo repliquen con sus alumnos, con su familia, con sus conocidos. La cosa no es una broma. En lo personal, cuando pillan a estos personajes, ¿cierto?, haciendo fiestas clandestinas y bailando, ¿cierto?, a diestra y siniestra, ¿cierto?, yo, si fuera juez, yo los mandaría a todos a trabajar una semana en un servicio crítico a hacer el aseo. Una semana. A ver, ¿cierto?, cómo están los pacientes en las UCI críticas y cómo es el desfile de pacientes fallecidos en una UCI crítica. Para que ellos vean, ahí vivan lo que está pasando con los equipos de salud y lo que está pasando con los pacientes que se mueren hora por hora. En el momento más crítico de la pandemia, profesores, entre 10 y 15 muertos por día, más o menos. Entonces, ahí deberían estar esas personas vivenciando, ¿cierto? Esto es lo que está pasando acá en Chile, en hospitales de Chile. Hospitales colapsados, con equipos cansados, agotados. Si la profesora Magali, ¿cierto?, tiene personas y familiares en salud, como me imagino que algunos de ustedes tienen, pregúntele cómo están. Súper agotados. Yo no sé si se me notan mis ojeras, pero que no tanto. Me maquillé para la ocasión. Agotadísimo, cansado, y rogando, ¿cierto?, que esta cuestión pase un poquitito. Y bien, qué bueno que tengamos esa visión, porque es de toda esta cuestión, o si no vamos a verla muy mal, y yo creo que el 1 de marzo no va a llegar para las escuelas, y nosotros no nos va a llegar tampoco la quincena de marzo para iniciar las clases en la U, y vamos a estar muy complicados por ahí por la quincena. Espero me equivoque, y de todo corazón espero equivocarme. De todo corazón. Esperemos. Sí. La profesora Camila escribió, dijo, unos días atrás hice la prueba de apagar un fósforo con todas las mascarillas que tengo en mi casa, y la única mascarilla que pasó la prueba es la K95. ¿Existe otra que pudiera utilizar y sea igual de eficiente frente a la precaución de contagio de COVID? Pregunta ella. Hay algunas mascarillas que son súper evolucionadas, que tienen partículas, nanopartículas de cobre. Esas son muy evolucionadas, pero son muy caras también. La N95 es la mejor que previene, es la mejor, ¿ya? Y que es accesible, digamos, medianamente accesible.
Y las de nanopartículas de cobre, no, eso para los servicios públicos, eso ya es mucho pedir. Mucho pedir. De hecho, nosotros nos vemos la N95 desde que partió la pandemia. Nosotros estamos con las no artesanales, pero estamos con las normales. A nosotros nos llegó una donación de una organización comunitaria y nos llevaron como 1 millón de mascarillas. 1 millón de mascarillas. Y nos ayudó porque se la dimos a nuestros usuarios. Pero también, pues yo creo que uno le prende un fosforito a esa mascarilla y se quema todo, ¿te das cuenta? Pero, en fin, ahí nos arreglamos, pero sí, la mascarilla, la N95, muy útil, y las de nanopartículas de cobre ya es mucho pedir. Sí, muchas gracias. Javier, te cedo la palabra. Bueno, primero que todo, agradecer a Alberto, quien nos recuerda sobre los cuidados que debemos tener, pero también nos ha hecho una invitación a reflexionar en lo personal y cómo nosotros estamos cuidándonos, cómo estamos cuidando a los nuestros y cómo estamos combatiendo este virus. Creo que es importante que este mensaje lo podamos nosotros también como profesionales poder transmitir a nuestros estudiantes y además agradecer a la participación de los estudiantes y de los apoderados justamente con sus preguntas y sus inquietudes y justamente también agradecer la participación de los docentes del establecimiento donde estos mismos temas vamos a ir trabajando y mirando hacia el 2021. Esto no para, esto no ha terminado en lo que es justamente en el proceso y avance de la pandemia como tal, y además agradecer a don Daniel por acompañarnos y por también estar en un año trabajando y sobrellevando una escuela en un contexto nuevo, un contexto desconocido para muchos, y que justamente hizo funcionar la escuela con distintos elementos, no solo en la labor profesional, sino también en la labor que han puesto los apoderados, que han puesto los estudiantes, en mantener ciertos cuidados, en mantener las clases online, en mantener todo eso como escuela como tal, así que agradecer también esta participación de don Daniel y ese esfuerzo que se ha llevado durante el año y a todos los docentes y todos los que hemos participado en la reunión de hoy día. Así que, Alberto, yo me voy con el corazón lleno, de verdad, con muchas cosas a pensar, a reflexionar, a entender en cómo debo cuidar a mi familia, cómo debo cuidar a mi entorno, cómo debo cuidarme a mí mismo, y creo que esos elementos nosotros también debemos pensar y decir, oye, ¿cómo vamos a combatir este virus y cómo están las miras hacia el 2021? Así que más que agradecer a todos los que han participado, y ya no habiendo más dudas, no sé si alguien quisiera decir alguna cosa, pero si no, ya estaríamos listos con la charla el día de hoy. Sí, yo en lo personal súper agradecido del espacio. Un mensaje a los alumnos, no sé si hay alumnos por ahí. ¿Sí? ¿Hay? Sí, están. Chicos, entiendan a sus profes. Yo también soy profe y sé que somos fomes. Intentamos poner todo nuestro cariño para que esta cuestión funcione en pandemia. Así que, por favor, un profesor también que hace clase, que mis alumnos también me encuentran fome, por favor, entiéndanlo porque le ponemos harto para que esta cuestión funcione. Después, profesora Javier, usted le dice lo mismo a mis alumnos de la universidad, porque piensan que yo soy lo más fome del planeta, y uno le pone cariño a esta cuestión en pandemia, así que después usted lo voy a invitar y le dice a mis alumnos que uno le pone todo el cariño a esta cuestión. Pero en fin, no, súper agradecido a los profesores, alumnos, apoderados que pudieran habernos escuchado un ratito, y eso, mi intención es solamente hacer un granito a disposición, director, Javier, Jennifer, profesores, para lo que ustedes estimen conveniente y me necesiten. El próximo año espero que trabajemos en un área que a mí me gusta mucho, que es la salud sexual y reproductiva con nuestros adolescentes, que es un área muy abandonada, creo yo, de ahí poder hablar, ¿cierto?, de anticoncepción, aborto y cuánta cosa entretenida hay, ¿ya? Ya empecé a enviar las cápsulas educativas para que después trabajen con sus alumnos, ¿ya? Y eso, espero que me inviten en alguna oportunidad a la escuela a conocerlos ahí, poder compartir un cafecito, que me gusta el cafecito. Sí, vamos a compartir. Javier, ¿puedes leer un mensaje bonito que escribió el estudiante? Claro, por favor. Justamente Johan Jiménez dice, yo quiero decir que el doctor es un héroe en la vida real. Ah, no. Eso. Y que se nos dice, muchas gracias a los profesores por la paciencia, también para nuestros hijos. Gracias, don Alberto. Así que, okay, muchas gracias. Muchas gracias, Johan. Esas palabras, si está por ahí Johan, que no veo porque soy medio cegatón. Ahí está Johan. Gracias, Johan. Si uno trabaja y eso,
me emocioné, me dio emoción. Sí, así que nada, si algún día Johan quiere ser un profesional de salud, bienvenido sea a unirse al club, porque a veces las cositas nacen de esas cosas, ¿ya? Yo no soy héroe para nada, a pesar de que la gente dice que somos héroes. Mi vecino, yo entro aquí y me aplauden, pero en fin, eso es otra historia. Pero uno aporta lo que uno tiene. Y para mí estar con ustedes ahora, que esté Johan, los profesores, para mí ya es una instancia importante, súper relevante poder enseñar. Yo prefiero pasar horas enseñando y educando que estando con mis pacientes en la UCI o recibiendo pacientes críticos y haciendo reanimaciones, ¿ya? Así que, Johan, un abracito, gracias por sus palabras, de verdad me emocionaron, no es broma, ojo, yo no miento, me emocionaron harto, así que nada, desearte un abracito, entiendo a sus profesores que la sufrimos harto también y nos preocupan, y nada, gracias por sus palabras, Johan, un abracito grande.